Dos profecías bíblicas que ocurrirán en el río Éufrates. En primer lugar, el río Éufrates es el río más largo de Asia Occidental, con una longitud de más de 1.700 millas. Es uno de los ríos más históricamente significativos de la región, desempeñando un papel vital en el desarrollo de la civilización en Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización. Junto con el río Tigris, forma los dos ríos definitorios de Mesopotamia, una antigua región en Asia Occidental entre ambos. El Éufrates se origina en las tierras altas del este de Turquía y fluye a través de Siria e Irak antes de unirse al río Tigris en el Sat al-Arab, un delta formado por la confluencia de ambos ríos que desemboca en el Golfo Pérsico. Este río también es mencionado en numerosos textos religiosos, incluida la Biblia, que lo menciona más de 50 veces. Sus aguas se han utilizado para irrigación, transporte y como fuente de energía para molinos y otras maquinarias. La Biblia contiene un pasaje que predice que el río Éufrates se secará eventualmente. Esta predicción se menciona como parte de los 7 juicios en el libro de Apocalipsis. Hay diversas interpretaciones y perspectivas sobre el libro de Apocalipsis, desde aquellos que lo temen y evitan estudiarlo hasta aquellos que son fanáticos y dedican mucho tiempo a estudiar e interpretar su contenido. Sin embargo, la predicción del Éufrates secándose sigue siendo un tema intrigante y significativo de discusión entre académicos y comunidades religiosas. Apocalipsis es el único libro de la Biblia al que se le han otorgado directamente sanciones divinas de recompensa y castigo. Por un lado, habrá una bendición especial para aquellos que lo lean en voz alta, tanto para sí mismos como para otros, y que guarden las palabras meditando en ellas y aplicándolas en sus vidas. La Biblia dice que algún día el río Éufrates se secará para dar paso a un rey. La Biblia es un libro lleno de predicciones, sus páginas contienen 735 profecías. Sobre el futuro, una predicción se encuentra en una cuarta parte de los capítulos de la Biblia, de principio a fin. Básicamente, es un texto profético, aunque algunos libros se centran más en predicciones que otros. De las 735 predicciones totales según las Escrituras, 596 de ellas se han cumplido y hecho realidad. Esto indica un alto nivel de precisión y confiabilidad en las predicciones hechas a través de las Escrituras. Es destacable que estas predicciones se han cumplido exactamente como se predijeron, validando aún más su autenticidad y credibilidad. Es realmente notable considerar que un asombroso 81% de todas las profecías bíblicas ya se han cumplido, algunas de ellas datan de siglos antes de su realización. Un porcentaje tan alto de precisión es un testimonio de la naturaleza profética del texto. No es difícil imaginar que el 19% restante también se realizará con el tiempo, considerando el impresionante historial hasta ahora. Este hecho por sí solo habla de la credibilidad y fiabilidad de la Biblia como un texto profético. La Biblia ha demostrado ser correcta en cada predicción hasta este punto en el tiempo. La mayoría de las profecías restantes se centran en el regreso real de Jesús y los eventos que ocurren después de su llegada. Según algunas interpretaciones de las profecías bíblicas, hay aproximadamente 20 predicciones que aún deben hacerse realidad antes del regreso de Jesús. Muchas personas que sostienen estas creencias están observando de cerca los eventos mundiales para ver si estas predicciones comienzan a desarrollarse. La naturaleza de estas predicciones varía según la interpretación, pero pueden incluir cosas como desastres naturales, convulsiones políticas o el surgimiento de un gobierno global. La idea es que una vez que estos eventos hayan tenido lugar, los creyentes sabrán que el tiempo está cerca para la segunda venida de Cristo. El río Éufrates se discute en Apocalipsis 16, que se considera la sección de futuro cercano del libro. Según muchas interpretaciones del texto bíblico cristiano, el libro de Apocalipsis se puede dividir en 3 eras o periodos de tiempo distintos. La primera era se cree que es el tiempo presente y se cubre en los capítulos 1 a 5 del libro. La segunda era se dice que es el futuro cercano y se cubre en los capítulos 6 a 16, mientras que la tercera era se considera el futuro lejano y se cubre en los capítulos 20 a 22. Según predicciones recientes, se espera que el río Éufrates aparezca en el futuro cercano.
Aunque aún no está claro el cronograma y los detalles exactos de este evento, se cree que puede tener implicaciones significativas para las áreas y comunidades circundantes, especialmente en el contexto de los juicios de la tribulación de 7 años. Comencemos con los 7 sellos, continuemos con las 7 trompetas y terminemos con las 7 copas. Al menos podemos consolarnos con el hecho de que las circunstancias no pueden volverse más sombrías de lo que se predijo en estos capítulos. El libro de Apocalipsis en la Biblia describe una serie de eventos apocalípticos que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesucristo. Estos eventos son conocidos colectivamente como el periodo de tribulación y se dice que están marcados por un sufrimiento intenso y destrucción. Según el libro de Apocalipsis, los juicios de la tribulación se dividirán en 3 conjuntos, los sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Cada conjunto de juicios traerá consecuencias cada vez más severas para la tierra y sus habitantes. Finalmente, las 7 copas se derramarán, dando lugar a eventos catastróficos como terremotos globales, oscuridad y la destrucción de Babilonia. A pesar de la gravedad de estos eventos, muchos cristianos encuentran consuelo en el hecho de que están predichos en la Biblia y creen que Jesucristo triunfará sobre el mal para inaugurar una nueva era de paz y prosperidad. El río Eufrates se seca para dar paso a los reyes del este. ¿Quiénes son los reyes del este? Este secado no es simplemente un fenómeno climático, sino que parece estar orquestado divinamente como parte de los acontecimientos que conducen al Armagedón. La identidad de los reyes del este en Apocalipsis 16:12 ha sido objeto de mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia cristiana. El libro de Apocalipsis utiliza con frecuencia un lenguaje simbólico y sus profecías pueden ser difíciles de entender, lo que deja espacio para diversas interpretaciones. La expresión los reyes del este se ha analizado desde diversas perspectivas, incluyendo el juicio Bolt VI, la penúltima sentencia de la tribulación es el secado del río Eufrates, Apocalipsis 16:12. Según esta interpretación, enormes ejércitos del este, incluidos los de China, India y Japón, podrían avanzar hacia el oeste con relativa facilidad una vez que el río Eufrates se hubiera secado y convertido en un camino. Enfrentamiento con el Anticristo. Algunas personas especulan que estos ejércitos del este se mueven hacia el oeste en respuesta a una figura global conocida como el Anticristo, que se encuentra en Europa. Se cree que, finalmente, se enfrentarán en combate con Dios. Finalmente, los reyes de la tierra se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí lo tenemos, el secado del Eufrates está conectado a que se avecina una gran guerra. Naciones al este del Eufrates se despiertan como importantes jugadores globales. La inmensa extensión de la Tierra y su población hacen necesario que cualquier desarrollo futuro que abarque todo el mundo considere a Asia. En el siglo XX, las naciones del este han experimentado cambios significativos, liberándose de la dominación política de la civilización occidental. La mayoría de estos desarrollos han ocurrido en los últimos 25 años y continúan progresando rápidamente. Aunque no haya referencias bíblicas sobre el papel del este en eventos del fin de los tiempos, sería razonable anticipar su participación en el escenario mundial. Las grandes naciones del este asiático no han desempeñado un papel importante en términos de geografía e intereses. No hay registros de guerras pasadas entre Israel y las naciones más allá del Eufrates. En la profecía de Daniel sobre el tiempo del fin, que comienza en Daniel 11:35, se retrata a un rey que se involucra en conflictos militares con otras 3 fuerzas, el rey del sur, el rey del norte y una fuerza militar del este, Daniel 11:32-39. A medida que se desarrolla la profecía, se destaca la lucha entre aquellos que actúan malvadamente hacia el pacto y aquellos que conocen a su Dios, siendo estos últimos fuertes y tomando medidas. Aunque algunos caerán por la espada, el fuego, la cautividad y el saqueo, recibirán ayuda. Aquellos con discernimiento caerán para ser refinados, purgados y limpiados hasta el tiempo señalado. En el periodo justo antes de la segunda venida de Cristo, en la última parte de la gran tribulación, grandes partes del mundo se rebelarán contra el Anticristo.
Se vislumbra un conflicto global y las naciones del Este, que han despertado como actores principales, podrían desempeñar un papel clave en estos eventos apocalípticos. Esto explica el conflicto militar con ejércitos avanzando contra él desde el sur, el norte y desde el este. En la profecía, se afirma en Daniel 11:44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran furia para destruir y aniquilar a muchos. Sin embargo, el conflicto no se resuelve por completo, ya que, en el momento de la segunda venida de Cristo, se desarrolla una gran guerra en la que los ejércitos se despliegan sobre gran parte de la Tierra Santa, con el Valle de Armagedón como su punto focal. La declaración en Daniel, sin embargo, introduce un tema sobre el cual hay revelación adicional dada en el Nuevo Testamento que respalda la idea de que el Oriente tendrá un papel en el gran conflicto mundial de los últimos tiempos, los reyes del Oriente. Apocalipsis capítulo 16:14 revela que este movimiento es parte de una reunión mundial de los reyes de la tierra y de todo el mundo para participar en la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. El punto focal de la reunión se menciona como Armagedón en Apocalipsis 16:16. Muchas interpretaciones han surgido sobre el significado de la frase los reyes del Oriente. Estas interpretaciones se dividen en dos clases, las que toman esta frase literalmente y las que encuentran en ella un significado no literal. Si se sigue la interpretación no literal, no hay límite para la posible interpretación. Se ha conectado a los reyes del Oriente con casi todos los personajes importantes del mundo. La desconcertante variedad de opiniones contradictorias es su propia reputación. También se han dado otras explicaciones, como relacionarla con China o Constantino el Grande, o con Gog y Magog, o Turquía, y otras interpretaciones demasiado numerosas para mencionar. La explicación última es, por lo tanto, relativamente simple. Por un acto de Dios, el río Eufrates se seca, facilitando el descenso del tremendo ejército sobre la tierra para participar en el conflicto mundial final. Los 7 juicios de las copas son los juicios finales del periodo de tribulación, serán los juicios más severos que el mundo haya visto jamás. Las 7 copas se describen en Apocalipsis 16, 1, 21, donde se llaman específicamente las 7 copas de la ira de Dios. Bajo el Anticristo, la maldad del hombre ha alcanzado su punto máximo y se encuentra con la ira de Dios contra el pecado. La 7ª trompeta convoca a los 7 juicios de las copas. El río Eufrates se seca en la 6ª copa. La primera copa produce úlceras purulentas en las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Esta plaga está dirigida a aquellos que se han comprometido con el Anticristo. Los santos de la tribulación no se verán afectados por estas úlceras. La segunda copa se vierte en el mar, convirtiendo el agua en sangre como la de un cadáver, y toda criatura viviente en el mar murió. Cuando se vierte la tercera copa de la ira de Dios, también los ríos y manantiales de agua dulce se convierten en sangre. Durante la cuarta copa, el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, y se le permite quemar a las personas con fuego. El intenso calor los abraza. La quinta de las 7 copas hace que el reino de la bestia sea sumido en una oscuridad extraordinaria. El dolor y el sufrimiento de los malvados se intensifican. El sexto ángel vierte su copa de juicio sobre el río Eufrates. Con todas estas interpretaciones, la Biblia sugiere que el secado del río Eufrates es causado por un ángel que derrama una copa de la ira de Dios, Apocalipsis 16:12. Indica que el secado no es el resultado de razones naturales como el clima o la intervención humana, sino más bien un evento divinamente diseñado con un propósito claro: preparar el camino para los reyes del Oriente, estableciendo así el escenario para la profetizada batalla. Esta gran batalla ocurre en un lugar llamado Armagedón o Har Megiddo. La ubicación exacta de Armagedón es incierta porque no hay una montaña llamada Megiddo. Sin embargo, dado que la palabra Har también puede significar colina, el lugar más probable es el área montañosa que rodea la llanura de Megiddo, aproximadamente a 60 millas al norte de Jerusalén. Megiddo ha sido escenario de conflictos entre numerosos ejércitos a lo largo de la historia, incluyendo los egipcios, asirios,
griegos, romanos y cruzados, así como las tropas de Napoleón. Jesucristo regresará a la tierra con los ejércitos del cielo, sus pies estarán en el monte de los olivos. Él vencerá a las fuerzas del mal, arrojará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, Apocalipsis 19:20, atará a Satanás y establecerá su reino en la tierra por un periodo de 1000 años. En Armagedón, el Señor Jesucristo pisoteará el lagar de la ira de la furia de Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:19, y todas las cosas serán corregidas. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la Biblia nos dice que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Estas cosas sucederán como parte del gran plan de Dios, y nos recuerda que Dios tiene el control de todo, incluso de ríos largos y del futuro. Número 2. Los 4 ángeles en el río Eufrates. Este evento describe un suceso significativo en la Biblia, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Un mensaje especial se encuentra en Apocalipsis 9, 14-15, que nos habla de 4 ángeles malvados atados en el río Eufrates. Estos ángeles son liberados para llevar a cabo una tarea importante de Dios, traer su juicio al mundo. Este evento tiene lugar durante la tribulación, en el río Eufrates, un río mencionado de manera significativa en la Biblia y visto como un símbolo de vida y límites. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, que es una señal de que eventos significativos se están desarrollando. Está escrito: entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, Apocalipsis 9:13. Considera las palabras de Apocalipsis 9, 14-15, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta declaración sugiere que un grupo de ángeles es liberado con el propósito de causar una destrucción extensa. Se les ha concedido permiso para destruir a 1/3 de la humanidad. No está claro si estos 4 ángeles mencionados aquí tienen alguna conexión con los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Mientras podrían ser los mismos ángeles, también es posible que no lo sean. Independientemente, estos ángeles están preparados para el momento específico en que se desatará este juicio. Leemos: fueron desatados, asumiendo que se trata de ángeles malos, aunque esto podría no ser el caso. Es probable que sean ángeles malvados, pero, a pesar de todo, son instrumentos del propósito divino. Los langostas demoníacas que se detallaron anteriormente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo se despiertan cuando Dios lo considera apropiado. Es el momento de hacerlo, y su área de acción se limita a una porción específica de la humanidad. Ejecutan la voluntad de Dios en el momento designado. El río Eufrates fue un destacado elemento geográfico en la antigua Babilonia y marcó el límite del antiguo Imperio Romano. Además, el Eufrates está vinculado al primer pecado, Génesis 2, 10-14, al primer asesinato, Génesis 4, 1, 16, a la primera rebelión organizada contra Dios, Génesis 11, 1, 9, a la primera confederación en guerra, Génesis 14:1, y a la primera descripción de la tiranía. Descripción del ejército liderado por estos ángeles, Apocalipsis 9, 16-19. El número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, oí el número de ellos. Así es como los vi en mi visión: los caballos y aquellos que estaban sentados en ellos tenían corazas del color del fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Una tercera parte de la humanidad fue asesinada por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, ya que sus colas eran como serpientes y tenían cabezas, y con ellas hacían daño.
Leemos que el número del ejército de los jinetes era de 200 millones, ¿es este número figurativo o literal? Es posible que el número no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiere un ejército imposible de contar y mayor que cualquier cosa que la humanidad haya visto. Estos jinetes se describen en términos extraños y grotescos, una imagen extremadamente potente de terror, destrucción y la connotación de demonios. Leemos el ejército de los jinetes, ¿habla esto de un ejército normal o uno sobrenatural? ¿Es esta una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción podría referirse a la guerra mecanizada moderna. Es posible que Juan simplemente use las palabras a su disposición para representar maquinaria moderna, lo que hace que la historia sea extraña y aterradora. Quizás la interpretación más segura sea ver esto como un ejército literal de 200 millones de fuerzas demoníacas invadiendo la Tierra, desarrollando aún más el concepto del ejército demoníaco que se asemeja a langostas, introducido anteriormente en Apocalipsis 9, 20-21. El resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de... Pero el resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas no se arrepintió, a pesar de la aparición de algunos signos y milagros bastante abrumadores. La mayoría de la humanidad no mostró evidencia de remordimiento, en cambio, persistieron en la adoración de sus ídolos, como si nada hubiera sucedido. No cesaron en su adoración a los demonios, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es sorprendente observar lo rápido que las cosas pueden volver a lo que se considera normal después de un desastre como un terremoto. Tenemos la tendencia a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que se nos presentan en forma de juicio. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, sus hechicerías, su inmoralidad sexual ni de sus robos. Esta lista de pecados es una acusación potente contra la era en la que vivimos actualmente. La inmoralidad sexual y los robos son sin duda algunas de las características definitorias de nuestra civilización contemporánea. La conexión con los demonios surge de la interpretación de que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o seres demoníacos debido a su misión destructiva. Los demonios son presentados como espíritus malignos y generalmente se asocian con la adoración de dioses falsos e ídolos. En el Nuevo Testamento, está claro que los demonios conocen a Jesús y le tienen miedo. Se les describe en la Biblia como espíritus malvados y rebeldes en contra de Dios y las personas. Su papel es parte de los eventos y profecías del fin del mundo descritos en el libro de Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Eufrates son parte de una profecía apocalíptica y su conexión con los demonios es más interpretativa que explícita. Su representación como seres espirituales maliciosos es coherente a lo largo de la narrativa bíblica. ¿Por qué Dios permite esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluidas las fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite a Satanás poner a prueba a Job, lo que finalmente lleva a un entendimiento más profundo y a una fe más firme en Dios. Esto se puede interpretar como Dios utilizando el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respaldando o creando el mal en sí mismo. Es un tema complejo que a menudo lleva a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La reconciliación de la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza de Dios como amoroso y justo se conoce comúnmente como el problema del mal. En la Biblia, se aborda de diversas maneras, por ejemplo, Romanos 8:28 dice, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esto sugiere que Dios puede traer el bien a través de... La noción de que Dios puede sacar el bien de lo malo o del sufrimiento refleja la idea de que, incluso en medio de las adversidades, hay un propósito divino más grande en juego. Además, el concepto de libre albedrío,
como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, sugiere que el mal y el sufrimiento a menudo son el resultado de las decisiones humanas en lugar de actos directos de Dios. La coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento es uno de los temas más debatidos. La historia de los 4 ángeles en el río Eufrates es una parte crucial de la visión de Juan sobre el futuro. Estos ángeles fueron especialmente elegidos y estaban listos para un momento específico para llevar a cabo una tarea importante. Esta parte de la historia es intensa y nos hace sentir un poco incómodos, mostrando cuán fuertes y severas pueden ser las decisiones de Dios. Puntos clave a considerar incluyen el significado simbólico del río Eufrates, tradicionalmente visto como un límite entre naciones y a menudo asociado con conflictos y guerras. La liberación de los ángeles marca un tiempo de grandes cambios y caos, un tema común en el libro de Apocalipsis. Reflexionando sobre este pasaje, nos enfrentamos al misterio y la profundidad del plan de Dios tal como se revela en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles nos recuerda la omnipotencia y soberanía de Dios, que tiene el control incluso sobre las fuerzas más poderosas del universo. Esta narrativa nos insta a reflexionar sobre los temas más amplios del juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestras propias vidas y nuestro lugar en el plan de Dios. Como dice Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído, oiga, esto es una invitación a escuchar, comprender y responder a las profundas verdades encontradas en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles en el río Eufrates no son simplemente una historia del pasado, sino un mensaje vivo relevante para hoy. Esto nos invita a seguir aprendiendo y estudiar la Biblia cuidadosamente para comprender mejor. Al hacer esto, podemos conocer más acerca de las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda para nuestra vida cotidiana. Seamos ansiosos y abiertos para aprender más y fortalecer nuestra fe.